Bueno, listo. Yo los presento, chicos. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos y todas. Un montón de gente. Muy contentos de que estén acá. Hoy nos acompañan dos amigos de la casa y una futura amiga de la casa. Carlos Graiño, Verónica Fernández y Manuela Bravo. Verónica Fernández es psicoanalista, miembro fundadora de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca en 1997 y miembro fundadora de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina en el 2003. ¿Está bien? Carlos Graiño es psicoanalista, también miembro fundador de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca en el mismo año, y miembro fundador de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina en el 2003 también. Además, Carlos es miembro fundador del Seminario Freudiano Bahía Blanca, que es donde están acá hoy todos. Y también es expresidente de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina. Manuela Bravo es psicoanalista y es miembro de la Comisión Directiva y Supervisión Clínica de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca. Ellos tres nos van a contar lo que vienen haciendo y, bueno, después vamos a charlar de todos. Bueno, nos organizamos para no repetir, así que primero voy a hablar yo, después Manuela y después Carlos. Este fue el orden en el que coincidimos. Entonces yo primero les quiero contar un poco por qué estamos acá. En principio, Seminario Freudiano Bahía Blanca es una escuela de psicoanálisis, es decir, que acá se forman analistas. Es una escuela abierta que ofrece espacios, actividades como esta, gratuita. Por eso es que es interesante seguir las redes y estar atentos a las actividades que se formulan. En tanto, el psicoanálisis no es nada más que para que alguien sea psicoanalista y ejerza en su consultorio. Con el psicoanálisis podemos ver muchas otras cuestiones, y la razón por la que hoy estamos acá es porque desde el acompañamiento terapéutico hacemos uso de muchos conceptos desde el psicoanálisis. En Bahía Blanca, en el año 1994, fue cuando Carlos y yo ingresamos a trabajar en una clínica que hoy no existe. En este momento la están derrumbando, Moreno y Güemes. Presten atención cuando pasen por ahí. Era lo que se llamaba el Sanatorio Central. Con razón no puede conectar, ahora sí. Era el Sanatorio Central, el dueño era el doctor Resónico, que hoy ya no vive. Y esa clínica es alquilada por dos psiquiatras. Los psiquiatras que ustedes deben conocer porque son profesionales que todavía están trabajando. Digo todavía porque no se jubilaron, Raúl Pinotti y Sergio García. Ellos lo convocan a Carlos para trabajar de un modo distinto. Hasta ahí, el Sanatorio Central funcionaba como un manicomio. Los pasillos de la clínica eran brillantes, inhabitados, porque los pacientes estaban cada uno en su habitación. Carlos me convoca a mí. En ese equipo, en ese momento, no quiero olvidarme de nadie, pero estaba trabajando con nosotros colegas que hoy siguen trabajando con nosotros, como Mariana Romero, como Emil Seaguer, Liliana García, Adriana Estase, Silvina Tumini. Se los nombro porque son profesionales que siguen trabajando en nuestra ciudad y que apuestan también al psicoanálisis. Nosotros ya en ese momento, Carlos antes que yo, ya nos psicoanalizábamos porque en la universidad habíamos conocido lo que era el psicoanálisis. Y trabajando como psicólogos con pacientes que estaban internados,
descubrimos que no éramos suficientes, que los pacientes querían que los viéramos, que los escucháramos, que los acompañáramos muchas veces por semana. Y nosotros éramos un equipo de tantos psicólogos y nos triplicaban, no sé, los pacientes. Había pacientes con psicosis, pacientes adictos, pacientes con Alzheimer. En ese momento la clínica había hecho un convenio con minoridad, es decir, que había chicos jóvenes con problemas de droga, con familias que no estaban establecidas, problemas graves de conducta. Entonces ahí es donde surge la idea de reforzar el equipo. El equipo no estaba formado solo por psicólogos. Había musicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, ludoterapeutas, éramos muchos los que trabajábamos, pero no podíamos satisfacer la demanda. Y entonces ahí es donde surge por primera vez la aparición de la figura del acompañante terapéutico en Bahía Blanca. Estamos hablando de hace 25 años. No existía ninguna resolución, ninguna ley, solo la función que muchos estudiantes avanzados de psicología eran convocados por nosotros con indicaciones puntuales para que esos pacientes pudieran ser acompañados, por ejemplo, a sacar el documento porque querían votar, a actualizar el documento, a visitar a su familia, etc. ¿Qué descubrimos? Que teníamos que ser prudentes y apropiarnos de la teoría. No era trabajar desde la intuición, no era sacar a pasear un perrito, era poder escuchar desde la singularidad de cada uno. Y entonces nos encontrábamos con que no todos los chicos que iban a ejercer su práctica como acompañantes terapéuticos en la clínica tenían un perfil para cualquier paciente que estuviera internado. Entonces, iniciamos algo que todavía continúa, que son ciclos de formación para acompañantes terapéuticos. ¿Por qué? Porque apostamos a la singularidad de cada uno, a la singularidad del acompañante terapéutico, respetando la singularidad del acompañado. ¿Cómo íbamos a mandar una joven de 24 años a acompañar a un paciente que estaba contenido, pero que de pronto había tenido episodios de agresividad o intentos de fuga? Entonces, apostamos a la heterogeneidad de los grupos y convocamos gente que no necesariamente fueran estudiantes de psicología. Pero ahí es donde arrancó nuestro gran desafío, que sigue siendo, porque el acompañante terapéutico no tiene por qué ser psicoanalista, ni por qué ser estudiante de psicología o estudiante avanzado de psicología, si lo es mejor, con el riesgo que conllevan. Pero el desafío es que cada uno de quienes quieran ejercer como acompañantes terapéuticos, al menos asociados en la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, tengan una mínima idea de determinados conceptos que para nosotros son fundamentales y que nos apoyamos en el psicoanálisis, en la teoría de Freud y de Lacan. Conceptos como, ¿cómo se constituye un sujeto? ¿Qué es lo que tiene que acontecer para que un sujeto tenga una estructura o tenga otra? Sea neurótico, o sea psicótico, o sea perverso. Conceptos como el deseo. Concepto de transferencia. Concepto de encuadre. Cómo regular que el acompañante terapéutico sea típico. Entonces, coincidimos una vez más en lo que propone Freud para los psicoanalistas. Para Freud, se es psicoanalista si alguien sostiene el trípode freudiano, compuesto por la formación teórica continua,
la supervisión y el análisis propio. Y desde la asociación coincidimos en que un acompañante terapéutico que trabaje con ética es alguien que se analiza, que supervisa y que además se sigue formando continuamente. Por eso, estos encuentros y los encuentros que propone la asociación, de que cada uno pueda, en función de su propia subjetividad, elegir con qué trabajar, con qué no, porque ustedes también son sujetos neuróticos atravesados por distintas cuestiones, historia familiar, novela familiar, tragedias familiares, que hacen que ustedes decidan trabajar con determinada casuística en particular, o a veces evitar esa casuística, porque no hay un parámetro regulado, ¿sí? Entonces, en esa clínica, que hoy ya no existe, se inauguró el hospital de día. Un hospital de día donde alguna vez invitamos a un psicoanalista, aún en funciones contemporáneas, Isidoro B., que vino a visitarlo y que nosotros les pedimos un espacio de supervisión, con la frustración de que teníamos pocas camas, y con la intervención de él de esto es un acto. Todos los pacientes que hoy están acá son pacientes que no están institucionalizados, que no están cronificados, internados sin deseo, sin esperanza de vida, sin un proyecto. Y esa es la razón por la que también en nuestros espacios de formación siempre invitamos a psicoanalistas. Florencia Suárez, Luciano Lucagnoli, Manuela Bravo. Cada vez que podemos hacer el enlace de un aporte desde la fundamentación del psicoanálisis, invitamos a psicoanalistas. El gran desafío es hacer convivir la teoría del psicoanálisis con otras, porque nosotros trabajamos con otros profesionales que no tienen por qué ni siquiera entenderla. Pero ese es nuestro gran desafío, que podamos convivir con otros psicólogos que tienen otras corrientes, pero que nosotros tengamos la convicción de ubicar a nuestro paciente desde la concepción del sujeto. Esto que muchas veces vimos en las capacitaciones, la diferencia entre la ciencia, no ciencia, concepto de saber, certeza de saber. No voy a desarrollar eso ahora. Pero bueno, hasta acá era lo que les quería compartir, porque de verdad lo que nosotros, por lo menos yo, compruebo en la clínica todo el tiempo, es que el acompañante terapéutico que apuesta a estos conceptos desde el psicoanálisis, que logra entenderlos y que logra respetarlos, logra no correrse de la función del acompañante terapéutico. Todos aquellos que acompañan, pero que no lo hacen terapéuticamente, y entonces se termina desvirtuando porque son cuidadores o son damas de compañía, bueno, ya lo hablamos muchas veces, es porque no están respetando estos simples conceptos que acabo de nombrar. Hasta acá mi exposición. Qué entretenida escucharlo. Bueno, a mí me toca comentar un poco o hablar un poco del espacio de supervisión. Lo que trae el psicoanálisis al ser en encuentro con el acompañamiento terapéutico es poder tener una mirada crítica nuestra como profesionales, ¿sí? Estamos un poco acostumbrados a que el profesional evalúa la situación, evalúa al paciente, realiza un diagnóstico, hace intervenciones, se hace un tratamiento, fin. En el medio de todo esto, el psicoanálisis viene y dice, bueno, vos tenés como una pata de tu formación supervisarte a vos mismo, o sea, revisar a vos mismo qué intervenciones, cómo te sentís y supervisar tu propia ética también. Me iba a meter en unos conceptos que me iba a ir olvidando, me voy a dar cuenta,
Pero vamos a tomar algunas cuestiones lacanianas porque nos sirven para pensar varios niveles de un espacio de supervisión. Primero voy a ir a lo simple. El espacio de supervisión es un acompañante terapéutico que le pide a un profesional acompañante terapéutico que lo acompañe en un proceso de revisar esta práctica. Por ahí estoy dando por sabidas algunas cosas, pero lo pensamos como una sesión, si se quiere, en un espacio de 45 minutos, 1 hora, en el que se puede revisar, dependiendo de la situación, supervisar un caso, 2 casos. En general, al principio, voy a hablar de generalidades, se supervisa un caso en estos 45 minutos y con el tiempo, si las supervisiones se hacen como parte de una formación cada determinado tiempo, se pueden supervisar 2 casos, 3 casos, son cuestiones muy puntuales, pero eso es cuando ya venimos de un tiempo de supervisión. Se piensa como una pata más de la formación porque se entiende como algo que se sostiene en el tiempo. No es una supervisión, listo. Pensemos principalmente en el tiempo que compartimos los acompañantes terapéuticos con nuestros pacientes. Es mucho tiempo y piensen que todo este tiempo es información para revisar. Por supuesto que uno no va a ir a contar todo. Y acá entra un poco la pericia del acompañante en realizar un recorte de lo que tiene que supervisar, de lo que le hace signo, de lo que le llama la atención, podemos decir, que eso es personal de cada acompañante, pero sobre todo poder revisar qué me pasa a mí como profesional, contratransferencialmente. O sea, hay una transferencia que es del lado del paciente, que es qué le pasa, qué le sucede, y hay una contratransferencia que es en qué lugar me posiciona a mí este caso y cómo me siento con eso. Piensen que trabajamos con muchísima información, con muchísimo tiempo compartido con el paciente, con la persona, con lo cual a mí como profesional me puede mover muchísimo. O sea, muchísimas cuestiones de mi historia personal que puedan interferir en las intervenciones que quiero hacer, que acá es donde uno va y supervisa. Lo que tiene que ver con uno y con lo personal está en la pata de la terapia personal. ¿Sí? Si a mí algo me angustia, tengo que ver por qué me angustia a mí, y en supervisión veo de qué manera esta angustia puede ser encauzada en algo productivo o de qué manera me está afectando en mi trabajo. Puede ser que algo a mí me angustie al punto de no poder maniobrar. ¿Sí? Les decía, poder revisar la contratransferencia, lo que a mí me pasa con eso, me va a implicar comprender en qué lugar estoy posicionado en la vida de este paciente, en esta familia. Vamos a pensar un ejemplo así, se entiende desde lo práctico. Vamos a inventar un caso. Trabajamos con un niño con alguna dificultad, no importa el diagnóstico. Ustedes saben que puede darse la posibilidad de que la familia le resuelva a este niño quizás por demás. En esto se pierden posibilidades de desarrollar habilidades nuevas. ¿Sí? Pensemos en cuestiones de la vida cotidiana, no estoy hablando de algo difícil. Pensemos en servirse un vaso de agua, atarse los cordones, trasladarse. Todo esto, a veces, en el amor y el cariño, las familias hacen por demás. ¿Sí? ¿Por qué? Habrá que ver el caso en particular. ¿Cómo yo puedo pensar en mi supervisión algo que a mí me puede angustiar? ¿Me puede angustiar o me puede enojar? Podemos pensar una estrategia. ¿Sí? Yo no me voy a sentar con la familia y le voy a decir, bueno, pero en realidad la función materna, la función paterna, y te voy a contar cuestiones teóricas. Yo voy a pensar una intervención, algo desde lo práctico. Por ejemplo, en el horario del acompañamiento, que la familia no esté al lado, por ejemplo. Miren lo simple, ¿eh? Que la familia no esté al lado. Próxima intervención, que venga conmigo a la plaza, sin la familia. A veces esto es
Muchísimo. Fíjense lo simple de lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa con esto? Si yo no me doy cuenta que el lugar en el que me posiciona la familia probablemente sea el de cuidado, y me digan, no, pero no puede levantarlo, no, pero no puede llevarlo, no, pero a la plaza solo no puede ir. Si yo no me doy cuenta que ese es el lugar en el que me están posicionando, no puedo estar advertido. Con lo cual, no puedo pensar en una intervención que corra eso. Se me ocurre otro caso que fue de supervisión. Una acompañante de un adolescente me cuenta que, como todo adolescente, no hacía las tareas, no limpiaba cuartos. No importa el diagnóstico de lo que estoy diciendo, el diagnóstico del pedido, porque estaba pedida la compañía. Me pongo a escuchar yo como supervisora este caso y escucho que el acompañante me cuenta que la retaba. Y escucho que la retaba igual que la retaba la familia, la acompañante. Esto el acompañante no se había dado ni cuenta, estaba supervisando. Y me dice, y yo le dije, vos tenés que hacer la tarea, vos tenés que, creo que la habían enganchado que escondía las tareas que tenían malas notas. Entonces, ahí se había armado como un embrollo. Entonces le decía, vos tenés que hacer esto, vos tenés que limpiar la pieza, vos tenés que... Sí, era buena la información. Lo que pudimos conversar en este espacio de supervisión fue, ¿no te parece que la estás retando, que ya la retaron? Y me dice, bueno, pero ella tiene que hacer, sí. No es una cuestión de información, le digo, porque ya la información la tiene. ¿Qué adolescente no tiene la información de que tiene que hacer la tarea, de que tiene que limpiar? Esto es lo que puede pasar en cualquier adolescente. Digo, ¿no te parece que la estás retando igual? Y me dice, ay, no me di cuenta, me dice, que la estaba retando igual es como la retaba la familia. Le digo, bueno, ¿qué te parece que podemos hacer para que vos te puedas correr de ese lugar de autoridad al cual esta chica se estaba revelando, igual que con su mamá, con su papá, con su tío, con su abuela, con los profesionales, con todo estaba revelada. Y ella estaba en el mismo lugar. Bueno, fue como una revelación y me dice, ay, no sé, no la reto más, me dice. ¿Qué puedo hacer? Y me dice, le voy a empezar a hacer preguntas. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo lo podemos ir hablando? Esto, por supuesto, que fue armado en todo el espacio de supervisión. Y ella me dice, bueno, le voy a empezar a hacer preguntas, ¿cómo puedo hacer? Y quedamos en esta intervención. Vos correte como acompañante de ese lugar de autoridad, ante la cual un adolescente se va a rebelar, por supuesto que se va a rebelar de ese lugar, contra eso. Y le digo, bueno, empecé a hacerle preguntas y abrile, y preguntarle qué quiere hacer. ¿Le va a poner en la escuela? Bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Y cómo cree que lo puede solucionar? Y que ella, como adolescente, genere sus propias respuestas. Porque ya la repararon un montón. O sea, esto es algo que ya pasó. Y eso es algo que a veces no nos damos cuenta estando en situación como acompañantes. Luego, en la próxima supervisión, me dijo, no sabes qué bueno que estuvo, no funcionó, que le pudimos abrir a preguntas y que ella pudo ir generando sola esos espacios. Y que el espacio con la acompañante dejó de ser un espacio con un adulto que la limitaba. Que le ponía límites como tiene que poner un adulto, ahí no hay crítica en cuanto a lo que hacía la familia, pero sí hay una crítica en cuanto a lo que estaba haciendo la acompañante, que era hacer lo mismo que estaba haciendo el resto. Entonces, en este espacio de supervisión, lo importante es que podamos armar un caso, armar el caso, hablarlo, darle significado, ¿sí? Que uno de esto lo hace teniendo información, y recortando qué nos parece que puede ser importante para este sujeto, ¿sí? Para esta persona con la que estamos trabajando. No es todo importante, a veces, y a veces somos llamados a hacer otra cosa de lo que ya se hizo. A veces venimos llamados a ocupar otros lugares. A veces tenemos que cambiar esa posición durante el acompañamiento.
Lo que tiene de distinto, que es espectacular, del acompañamiento terapéutico, es que nosotros vamos a la situación. Yo como psicóloga, como analista, estoy en mi consultorio, viola, te digo a qué hora venís, te digo a qué hora te vas, 45 minutos, 1 hora, 1 vez por semana. Como acompañante, vamos quizás 5 horas por día, de lunes a viernes. Entonces, el espacio es menos controlado. No son las variables que yo pongo quizás como psicóloga, que es mi espacio, es mi lugar, tengo más controladas un montón de cuestiones que quedan por fuera, que hacen al encuadre, ¿no? El encuadre en el acompañamiento terapéutico es más difícil de establecer, porque yo no tengo paredes. No tengo paredes que delimiten que este es mi espacio y las reglas las pongo yo. Me dirijo hacia ese acompañamiento y tengo que hacer mi tarea en la escuela, en la casa, en la vereda, en la plaza, en la universidad, en cualquier espacio al que seamos convocados. Con lo cual, este encuadre tiene que ser revisado constantemente, porque es muy difícil salirse de ese encuadre. Uno dice, bueno, un acompañante tiene determinadas funciones, tiene determinado rol, en lo teórico lo podemos tener muy claro, pero estando en situación, es muy difícil no engancharte con todo lo que está pasando y no verlo. Es como estar con el bosque acá, ¿no? Esto un poco es lo que vamos a revisar y a supervisar en el espacio de supervisión. El poder gestionar todo esto que sucede de la manera más operativa posible, ¿sí? Y poder ir planteando el encuadre, nuestro encuadre, todas las veces que sea necesario, y poder ir revisándolo. Piensen todo el tiempo que estamos. Esto que yo les digo, uno se dirige al espacio, es que en el medio esté la mamá, el papá, la maestra, los compañeros, los otros profesionales. Es un montón lo que manejamos como acompañantes terapéuticos. Y quería hacer una mención específicamente a lo ético en cuanto al acompañamiento terapéutico, que a veces tampoco es tan simple de ver. Y también pensé un ejemplo para esto. Han escuchado seguramente, bueno, el acompañante de tal no hace nada. Está atrás del aula, sí. Está allá atrás del aula, así como... que habrá, chicos, no lo sé. Pero ¿a qué nos habilita la cuestión de la ética? A que uno siempre tenga que adaptar sus intervenciones o pensar sus intervenciones en este acompañamiento, en este momento, en esta situación. Y quizás mañana sea la contraria, ¿sí? Entonces, cuando vemos o pensamos en un acompañante al fondo del aula, por ejemplo, sin hacer nada, eso posiblemente sea una intervención también. El no hacer nada. Y uno dice, ¿cómo? ¿El profesional acá está interviniendo sin hacer? Si es necesario, sí. Eso es una intervención. De hecho, está teorizado que esto puede ser una intervención y que puede ser lo necesario para ese paciente en ese momento, para esa persona en ese momento. Si no, es el intervenir constante, que dejaría de ser terapéutico en una situación. Entonces, acá es donde entra el concepto de la ética, que yo pueda ir pensando qué es lo terapéutico para este paciente en este momento. Y quizás mañana pueda pensar otra cosa y revisar y generar otro tipo de intervenciones. Para esto sirve y no sirve el espacio de supervisión. Para poder ir pensándonos de la manera más operativa posible en el acompañamiento terapéutico en el que estamos trabajando. Y piensen en esta palabra, que es lo menos psicoanalítica que hay, pero que sea funcional y operativo, o sea, que nos sirva para lograr objetivos.
¿Qué objetivos? Los que el paciente necesite. Piensen en las funciones del acompañante terapéutico, son muy generales. Pero porque eso lo tenemos que ir adaptando al momento y a la situación. Es importante que entendamos a la supervisión como una pata más de nuestra formación. De manera estricta, no, porque uno dice, bueno, hay que supervisar más o menos cada tanto, pero no hay una regla para eso. Yo le puedo decir, y mes por medio, pero si tienen 4 casos, mes por medio es un poco, y cada 15 días por ahí un poco mucho, pero eso va a depender de del diagnóstico de situación que podamos hacer, ¿sí? Hoy necesito supervisar, pero quizás en un mes lo necesite y luego vuelva a revisarlo, y que esto se pueda convertir en una pata más de mi formación, en una forma más de yo seguir preparándome para ser un mejor profesional y poder ir revisando. En este medio, por supuesto, que vamos a ir revisando muchísimas cuestiones personales. Y para eso también tenemos la pata de la terapia personal. En síntesis, vamos a pensar el espacio de supervisión como un espacio pensado para el profesional en relación al acompañamiento terapéutico, ¿sí? A partir de ahí, poder pensar intervenciones, si se quiere, más limpias de todo lo que se puede ir ensuciando o tiñendo, vamos a decir mejor, en todas estas variables de las que estamos hablando. Que la supervisión nos pueda servir para poder trabajar de manera cada vez más ética. Bueno, yo voy a aprovechar a leerles una frase que me gustó y que casualmente viene relacionada con lo que dice Manu. Es una frase que Lacan escribe en el Seminario de la Ética y dice: el acto ético es aquel que es conforme con el deseo del sujeto, tanto como el acto no ético, el acto culpable, es aquel en el que el sujeto cede, es decir, renuncia a su deseo. Y el acompañante terapéutico tiene que trabajar en función del deseo del paciente. Por eso apostamos al concepto de la ética desde el psicoanálisis. Es un concepto que para nosotros es básico porque toda la familia de este caso que acaba de inventar Manu, ¿no? Y contaste de la supervisión, todo el equipo de orientación escolar seguramente lo ve como el bien de esa paciente que haga la tarea y que ordene su habitación, pero desconoce el concepto de deseo, del deseo del inconsciente. No es algo que tenga que ver con que la chica diga. Y bueno, donde la acompañante cambia la posición y le ofrece un lugar de escucha, un lugar de poder respetar la singularidad de esa, bueno, aparece algo del deseo. Yo creo que esta es una de las primeras funciones del acompañamiento terapéutico, descubrir la singularidad del paciente. Yo creo que me voy a jubilar. Bueno, me metí. Bueno, sí, bueno, agradecer a Seminario Freudiano Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis, este espacio que abrieron, bueno, Florencia y Osvaldo. Agradecer la presencia también de todos ustedes, la gente que está en el Zoom, realmente es una alegría que puedan estar en la escuela en este momento. Y yo pensaba, ¿no? Un poco lo que hablaba Pedro y lo que hablaba Manuela, y dos cuestiones o dos personas a quien me gustaría citar. Una es un psicólogo nacido en Brasil, pero que vive en Madrid hace muchos años, con quien tenemos bastante fluidez así de intercambios, que es Leonel Dosa, que él escribe un libro que lo titula El acompañamiento terapéutico, una clínica de lo cotidiano, ¿no? Y que realmente es cierto, el acompañante terapéutico, la clínica del acompañamiento terapéutico es una clínica de lo cotidiano, porque está ahí en lo cotidiano.
cotidiana, en la cotidianidad del paciente todos los días, ¿sí? De la familia. Y por otro lado, me hacía acordar lo que decía Vero cuando en estos comienzos, cómo surge, porque, digamos, en la invitación nosotros le habíamos comentado de alguna manera que, bueno, Bahía Blanca es la primera asociación nuclear de acompañantes terapéuticos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y que fue un acto que nosotros, como todo acto, implica un desconocimiento, ¿sí? Cuando hay un acto, el acto se puede leer después. Y en el acto hay desconocimiento, nosotros no sabíamos que iba a pasar esto, que pasó. Hoy hay asociaciones de acompañantes terapéuticos en todo el mundo, hasta en Angola, que participan de los congresos a nivel nacional, internacional, en Europa, como les decía, Leo Mendoza preside la Asociación de Acompañantes Terapéuticos en Madrid, Alejandro Chévez en Barcelona, bueno, te podría nombrar un montón de lugares donde esto se ha difundido. Y esto no era una profesión, ¿sí? Cuando nosotros empezamos con esto, no era una profesión. Y ese acto lo provoca Isidoro B., que lo nombró Verónica, que es uno de nuestros maestros, y es uno de... Isidoro B., además, provocó el acto de fundación del Seminario Freudiano, acá donde estamos, en este momento, porque él también fue uno de los que provocó, entre otros, el acto de fundación del Seminario Freudiano. Y en un determinado momento, cuando Vero dice que a mí me convocan en esta clínica a trabajar, nosotros lo invitamos a Isidoro a supervisar después de 2 años de trabajo en la clínica y le contamos todo lo que veníamos haciendo entre el año 1991 y el año 1993. Entonces Isidoro nos escucha, le decimos, hicimos esto, pensando que nosotros éramos los mejores del mundo, ¿no? Y después de un largo rato de escucha, Isidoro hace una pregunta. Dice, Carlos, vos estás contando que en esta clínica, en el año 91, cuando vos entraste y se formó el equipo interdisciplinario, ¿cuántos pacientes había internados? Y dijiste un número, pero no me acuerdo, de 232, Isidoro. Bien, bien. Dice, ¿y cuántos pacientes hay internados hoy, después de 2 años de todo este trabajo que están haciendo? Le digo, yo ya no sabía qué contestar. Y le digo, 132, Isidoro. Entonces Isidoro se levanta, da un manotazo, lo voy a tratar de imitar, ¿no? Así, pero más fuerte. Y dice, no hicieron un carajo. Se levanta y se va. Ni siquiera nos cobra la supervisión. ¿Sí? Bueno, yo dije, me pongo una tontería, una camiseta. En ese momento estaban de moda los locutorios, me dedico a los locutorios. Y ahí, en esa intervención de Isidoro, dije, algo tenemos que hacer. Y en ese algo tenemos que hacer, doy con un amigo que yo en ese momento viajaba cada 15 días a Buenos Aires a hacer mi análisis personal, supervisaba, hacía grupos de estudio. Y me encuentro con un amigo en Buenos Aires que trabajaba en el Hospital Eva Perón de Lanús. Le comento la angustia que tenían de todo lo que estaba pasando. Y él me contacta con el equipo de salud mental del Hospital Eva Perón de Lanús, donde ellos aplicaban un dispositivo que llamaban acompañamiento terapéutico. La verdad que nosotros tampoco sabíamos de qué se trataba, por una palabra que no lo conocían. En el año 93 uno decía acompañante terapéutico y los médicos preguntaban eso, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Y esto es lo que llevó a esto que cuenta Verónica, de hacer la primera formación en el acompañamiento terapéutico y en 3 años, por la demanda que se iba produciendo, porque en el año 94 se hace la primera formación, en el 95 ya del Hospital Pena de Bahía Blanca nos solicitan 12 acompañantes terapéuticos para implementar el PREA. Hubo una charla del PREA en la escuela hace unos meses, que fue el programa de rehabilitación e internación asistida, para poder abrir
las puertas del manicomio público. Nosotros ya habíamos abierto la puerta del manicomio privado, que era donde le contó Verónica, en la calle Güemes y Moreno, claro, Moreno 2. Y la idea era poder abrir el hospital manicomio público, y ahí, bueno, me convoca el doctor Gavariti, y en el año 95 empiezan a trabajar con el PREA 12 acompañantes terapéuticos. Eso dio lugar también, como les decía Verónica, a la formación de este primer hospital de día, que es en la clínica, que después da lugar también a imagen y semejanza de este hospital de día que trabajó Liliana García, que es una miembro de aquí de la Escuela de Psicoanálisis. Liliana trabajaba con nosotros en ese momento, ella hace un trabajo con Isidoro Beck también sobre lo que era el hospital de día. Y bueno, a imagen y semejanza de ese hospital de día se conforman el Hospital Pena, ¿sí? Que todavía está en funcionamiento. Y esta clínica luego pasó a otros dueños y sigue funcionando el Hospital de Día de esta clínica después de, como les decía Verónica, no son 25, son 26 años de esta experiencia. Por eso decimos que es todo un acto, ¿no? El cual se puede dar cuenta. Y obviamente pensado desde el psicoanálisis y de las enseñanzas que nos dejaron nuestros maestros, ¿no? De poder hacer con las enseñanzas que dejaron nuestros maestros, como uno nombra a Freud, a Lacan, pero también nombra a Isidoro, bueno, lo tenemos entre nuestros maestros y que todavía, bueno, nos sigue transmitiendo sus enseñanzas, ¿no? A mí me pareció, creo que estamos por ahí en el tiempo, no sé, todavía tenemos un ratito, ¿no? Para leerles, no sé si me va a alcanzar a leer dos trabajos, pero al menos un trabajo donde por ahí se ve o se trata de apreciar un poco lo que ellas transmitieron de palabra, ¿no? Es un trabajo que yo presenté en un congreso hace unos años. Yo puse a reinventar un dispositivo en los límites de la estructura. Bueno, tienen una entrada acá con algo que dice Lacan, pero lo voy a pasar de largo para hacerlo más rápido. Como en la clínica con pacientes de riesgo podemos decir que no hay intervención sino intervenciones. Tampoco hay un analista sino un grupo de profesionales que están destinados a dirigir la actividad. A eso llamamos interdisciplina. En la mayoría de los casos que nos toca intervenir como acompañantes terapéuticos o como supervisores, palpamos que las diversas intervenciones se producen ahí en acto. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿O por dónde ir? ¿O por dónde no ir? Esto decía Manuela, ¿no? Con este tipo de problemáticas nos topamos a diario, ya sea en la escuela, en una clínica, en un hospital o en la reunión de equipo. Clínica de lo cotidiano, hablaba, ¿no? La ciencia moderna peca de una absurda repetición. Al obstinarse en forcluir al sujeto, a negarlo como sujeto de deseo. Centra su praxis en relación al saber. En esa comunión entre ciencia y mercado se destacan a diario saberes expertos acompañados de desarrollos biotecnológicos. La intención de los mismos es la evaluación, el testeo de diferentes variables, como si se evaluara una maquinaria con el objeto de que la misma se adapte a los requisitos establecidos. En el caso de que dicha maquinaria posea un trastorno, así lo llaman, porque es NS5, ¿no? Habrá que rectificarlo y ejercer al poco tiempo un nuevo control de calidad. La manera de hacerlo es a través de estudios neurocognitivos y medicación. Las víctimas de este abuso científico en los últimos años, por lo general, son los niños. Yo pongo ahí que nos libre Dios de que los acompañantes terapéuticos quedemos haciendo funcionales a este mecanismo maquiavélico, ¿no? Ante semejante atropello, se me ocurre que será muy interesante crear dispositivos, tomando la palabra dispositivo como aquello tocante a las diferentes disciplinas, pero sin perder de vista algo que al criterio fundamental, el encuadre. Ahí Manuela también hacía referencia, ¿no? Digo esto porque si bien el dispositivo toca las distintas disciplinas, el encuadre está ligado a la ética de cada una de ellas. Si nuestra tarea podemos ligar el dispositivo al encuadre, entonces sí podremos pensarla en transdisciplina, es decir,
allí donde todas las disciplinas están ligadas a una concepción ética en común. Propongo entonces como concepción ética en común que el paciente deba ser escuchado. ¿Tan difícil podrá resultar escuchar al otro? No hace mucho tiempo recibo en consulta el papá de un niño que llega muy angustiado a solicitar un acompañante terapéutico para su hijo. Es un joven profesional casado con una profesional de la salud. Aclaro esto, ya que no me parece un dato menos dado que ambos están al tanto de algunos detalles que una persona ajena a estos temas de salud no lo estaría. El hijo tiene 2 años y medio, posee algún retraso en el habla y le cuesta fijar la vista o atender al llamado de los padres. Consultan a un médico pediatra y al mismo tiempo los deriva a un neurólogo, quien a su vez lo deriva a una fonoaudióloga, a una terapista ocupacional, a una psicóloga con orientación cognitiva para realizar una evaluación neurocognitiva. En síntesis, de todos estos estudios que costaron fortunas a los padres en la obra social, determinaron que el niño padecía un trastorno del espectro autista, esto lo llaman como TEA. Esto refrendado en varias escalas diagnósticas. Lo pasaron por toda la picadora de carne posible. Con esta mezcla de disciplinas, diagnósticos, consultas, indicaciones de distinto tipo, llega colmado de angustia este papá diciéndome, me dijeron que mi hijo tiene un TEA. Y como si eso fuera poco, había que agregar un acompañante terapéutico. Al preguntarle para qué un acompañante terapéutico, el padre me responde, no sé, me dijeron que la obra social lo tiene que cubrir. Hace unos reuniones atrás afirmaba que la ciencia actúa la experiencia en relación a un saber. Una vez sabido, el diagnóstico se aplica, sabido el diagnóstico, se aplica el protocolo universal. Esto es para todos igual. Su hijo es un TEA, por ejemplo. Pero si lo pensamos desde el psicoanálisis, ¿de qué experiencia se trata? ¿Qué saber se atraviesa? ¿A qué nos referimos en psicoanálisis cuando decimos caso por caso? Nosotros desde la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, si algo hemos intentado e intentamos obtener hace ya 20 años, porque eso le digo hace tiempo que lo escribí esto, ya hace 26, es una ética de trabajo, una ética que no es más ni menos que la ética del deseo. Es decir, la ética de escuchar, de poner la escucha al servicio del sujeto y no al sujeto al servicio del mercado y los laboratorios. Por eso tenemos un equipo de admisión conformado por psicoanalistas a los efectos de escuchar la demanda y en función de la misma derivar a un acompañante terapéutico con el perfil adecuado a dicha demanda. En caso por caso estamos hablando, ¿no? Cabe señalar que en este caso particular se orientó a los padres en futuras entrevistas a que en primer lugar se tranquilizaran. Ellos no tenían un TEA, sino un hijo, que él mismo estaba en plena etapa de constitución subjetiva y que sería bueno hacer una interconsulta con una psicoanalista dedicada al trabajo con niños. En un tiempo relativamente breve, de 4 meses de tratamiento, el niño concurre a sesiones de psicoterapia donde se trabaja desde una mirada subjetivante, incorporando el juego del Fordá. Se instrumentó un acompañamiento terapéutico de 6 horas semanales a los efectos de que la AT intervenga en los momentos que el niño va a natación, deporte que comenzó desde que realiza el tratamiento psicoanalítico, siendo sorprendentes los resultados obtenidos hasta el momento. Nosotros, dentro de la formación de acompañamiento terapéutico, intentamos hacer presente en las intervenciones lo que Lacan dio en llamar la política, refiriéndose a la misma como la política del síntoma. Esto quiere decir que el síntoma no se centra en la disfuncionalidad o en la falta a reparar, sino que por el contrario, el síntoma dice algo del sufrimiento humano, como en el ejemplo clínico del sufrimiento de los padres, pero también podría ser el sufrimiento de los educadores o del equipo médico que ante la angustia de no saber se precipitan a un rápido diagnóstico, anulando toda posibilidad de subjetivación. El acompañamiento curará y será terapéutico si logra el encuentro con el otro, no solo con el paciente ubicado como objeto, sino con su subjetividad, ahora habitada por la familia, la institución y los distintos profesionales que están trabajando, es decir, la polis. Si podemos lograr transformar y liberar al sujeto de su relación mortífera con el diagnóstico y destinar su salud mental, o entre comillas salud mental,
al lazo de amor con otros, habremos logrado cumplir con uno de los postulados más importantes, en este caso de la ley de salud mental, que mucho se habla, pero poco se hace. Si algo nos legó el maestro Sigmund Freud, fue que si partimos de no saber, podremos darle chance a ese que sufre, de que pueda alojar en nosotros algo de ese sufrimiento. Esa intervención freudiana hace de la transferencia un dispositivo sin el cual no podría haber acompañamiento terapéutico. Acompañamiento posible, ¿no? La transferencia es de trabajo y es con otras disciplinas. Y como tal, siempre sujeta al malentendido, a las dificultades, al éxito en la intervención o a la interrupción. Pero de una cosa podemos estar seguros, de que si todos esos percances en la tarea están conducidos con una base sostenida en la ética, en el sostenimiento de la subjetividad, en la supervisión de la tarea, entonces podremos decir al final del tratamiento que hicimos acompañamiento terapéutico. Y si no fue así, pues entonces llamemos a nuestra práctica de otro modo. Digo porque se dicen muchas cosas en el nombre del acompañamiento terapéutico, se hacen muchas cosas en nombre del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Y me parece que si queremos tratar de darle un lugar al acompañamiento terapéutico ético, bueno, tenemos que dar cuenta de esa clínica de alguna manera. Yo me acuerdo el caso de un nene, por ejemplo, que convocan a un acompañante terapéutico a la escuela porque el nene pegaba. ¿Sí? Pegaba a los compañeros, y esto hacía que el nene por ahí no pudiese seguir estando en la escuela, ¿no? Entonces la escuela había puesto como condición de que siguiera un acompañante terapéutico. Bueno, ponemos un acompañante terapéutico ante esa demanda del equipo de orientación escolar, ponemos a trabajar un acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico empieza, en este caso era un niño varón, tenía unos 9 años aproximadamente, y el acompañante terapéutico varón, y empieza a observarlo, ve que justamente el nene tiene muy baja tolerancia a la frustración, y que aprovecha la situación, por eso también Manuela decía recién, la situación hace referencia, ¿no? Como uno interviene en la situación. Él observa la situación del acompañante terapéutico y ve que el nene está queriendo cambiar figurita con otros compañeros y los compañeros le dicen no, empieza a haber un tironeo, ¿no? Entonces ahí interviene el acompañante terapéutico, observa que interviene, dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, que no me quieren cambiar figurita, lo retira del lugar. Y le pregunta, dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Que no te quieren cambiar figurita. Y le pregunta a los otros nenes, dice, no, que me quieren cambiar, está difícil, yo se la quiero cambiar por 20 figuritas y él me la quiere cambiar por una. Dice, sí, porque se cambia figurita por figurita. Y empiezan a discutir que se cambia figurita por figurita y no una difícil por 20, ¿no? Que es el código que hay. Yo cuando éramos chicos, cuando éramos figuritas, era difícil valía 20, ¿no? Bueno, entonces, le empieza a explicar el acompañamiento terapéutico justamente lo que la ley, de alguna manera, ¿no? Es que no le dice la ley, pero digamos, le empieza a decir que una figurita difícil vale por 20 en todos lados, que cuando era chico le pasaba lo mismo en la escuela con sus compañeros, le explica, y le dice, además, ¿vos por qué querías esa figurita? ¿Vos tenés algo? Dice, no. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Dice, cuando salgamos de la escuela, dice, vamos a pasar por el kiosco, no es como ahora que no se consigue la figurita, vamos a pasar por el kiosco, vamos a comprar un álbum, le vamos a cambiar las figuritas por 20, es difícil esta, total, después vos tenés otras que son más fáciles, las vamos a poder pegar, fíjense, el significante, pegar en el álbum. Cuando viene la supervisión, yo le digo al acompañante terapéutico, le digo, ¿vos estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Qué? Le digo, que lograste hacer de pegarle a los compañeros a pegar figuritas. Estamos hablando de la clínica bajo transferencia,
y que el sujeto del lenguaje, el sujeto de la palabra, lo habita el significante. Le digo, has podido lograr un pegar diferente. Le digo, así que estaría bueno que en algún momento le digas, Ezequiel, qué bueno, dejaste de pegarle a tus compañeros para empezar a pegar figuritas. Y se empezaron a reír de eso, ¿sí? Lo cual hizo que pacificara mucho también a este niño, que se trataba justamente de establecer ciertos criterios de ley, ¿sí? Y que ese pegar podía ser de otra manera, pegarse a la norma, que no podía establecerse porque este chico no tenía incorporada esa subjetividad. Obviamente que después se trabajó también con su psicóloga, ¿sí? Pero cuando hablamos de esto, el acompañamiento terapéutico en la clínica de lo cotidiano, el acompañamiento terapéutico en una clínica de la transferencia, pero justamente a veces esto en el consultorio no se produce en un consultorio de un psicoanalista. Y por eso estamos hablando a veces de la transdisciplina, ahí donde podemos pensar justamente cómo otras disciplinas intervienen bajo una misma ética en función de lograr su objetividad. A eso nosotros lo llamamos acompañamiento terapéutico. Por eso digo, por ahí se puede nombrar acompañamiento terapéutico o cualquier cosa, para nosotros no es cualquier cosa. Es esto, donde alguien pueda dar cuenta de esta clínica. ¿Sí? Bueno, hasta acá. Gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para el intercambio, que siempre es el espacio más rico, así que cualquier comentario que quieran hacer o que le quieran preguntar, habilitados. Me reflejaba con lo que vos decías, Manu, con el tema del lugar que uno ocupa, porque cuando empecé este año con un nene en jardín, que yo venía 2 años ya después en la casa, nene con muchos problemas de conducta, PGD, retraso madurativo, ahora se aprobó la permanencia en el jardín, acá en Bahía para un año más. Claro, al principio era un vigilante, terminaba diciendo, no va a ser todo, y cuando me pude correr de ese lugar, desde otra cosa, hoy por hoy un nene, cuando yo llegué al jardín, los chicos iban para un lado, y el nene estaba solo, el 9 de julio los compañeros lo eligieron para la bandera. Entonces, de mayo a julio, fíjate el cambio que hubo. Y es así, es que uno a veces no se da cuenta que está repitiendo, porque cuando vos empezás a trabajar, o qué sé yo, no sé, o preguntarle a un nene por qué pega, ¿sabes por qué pega? A vos te dicen que no pegue. Vos sos el acompañante, no tiene que pegar, ya está. O no tiene que salir del aula, a veces, bueno, que no salga. Y uno a veces necesita esa intervención como intervención. Y nos quedamos a veces, bueno, pero desde dirección me dijeron que no podía salir. A veces esto viene pedido específicamente, o que no pegue, bueno, o que no moleste, también. Y a veces tiene que pasar. Uno tiene que entender como algo que tiene que suceder. Poder hacer otra cosa. No sabemos que, esto que decía Carlos, poder bancarse en uno, el que no sabemos qué va a pasar. Y poder entrar en un caso y decir, no sé, es como que sostener el enigma, digo yo. Exacto. Leyendo un poco para esta charla, bien, que decía que un analista no puede hacer análisis como para la tribuna, una cosa así. Y me pareció genial, porque uno a veces se encuentra con este lugar de, mirá, está haciendo todo mal la compañía. Porque no está haciendo que no pegue, no está haciendo que no salga del aula. Sacarlo. Trabajando como acompañante, la señora me dice, llévatela. Yo la aguantaba, me hizo como una expresión tan fea. Realmente esta señora no daba más con la situación, pero yo era convocada en ese espacio a que me la lleve. Llévatela, sácala. Lo que pasa es que también actualmente hay mucho desconocimiento de lo que es esta profesión. Sí, exactamente. Sí. Porque yo empecé en mayo en el jardín, porque en el jardín no tenían acompañante.
porque no sabían qué iba a estar, para qué. Claro, ¿para qué? Para ¿Para ver cómo qué? trabajan las maestras. Bueno, y me acuerdo el día de presentación, me hicieron pasar, estuve una hora, tenés que mirar, ¿qué haces ahí? No, sí, fue así, fue Uno tampoco sabe. Pero la maestra dice, bueno, ella vino, es una señora nueva que vino para que Juanito no pegue, no empuje, no mire, pobre Juanito. O sea que sí, pero literal, Adelante, Juanito. adelante, Juanito. Sí. Hoy por hoy la maestra está remetida con el tema, trabajamos en conjunto y bueno, ya te digo, de un nene que estaba lejos de los compañeros, o sea, del colegio, muchos temas, el 9 de julio lo eligieron para la base. Entonces, Pudo ocupar un lugar distinto. Yo quería comentar un caso particular de mí. No es en la escuela ni en ningún otro lugar, sino en mi casa. Tengo un nieto que es adolescente, mi hija lo tuvo muy jovencita y por ahí no se entienden, se pelean muchísimo. Y uso algunas herramientas que estoy aprendiendo, ¿no? De lo que estoy estudiando. ¿Estás haciendo acompañamiento terapéutico? Sí. No. Sí. Entre ella y yo a veces nos turnamos y tenemos que hacer, tenemos que intervenir, ¿viste? En esa situación de conflicto entre madre con el hijo. Se pelea muchísimo. Bueno, Entonces, vos ahí intervenís como abuela, no como compañera. Bueno, qué sé yo, uso algunas herramientas. Con ¿sí? la abuela con herramientas. Bueno, qué sé yo, pero eso está funcionando. No sé si es válido, pero como No sos acompañante, sos familia. eso lo vale. Con herramientas, claro. Claro, pero con herramientas que estoy aprendiendo. Pero no te posiciones como acompañante porque sos abuela, ahí, sos familia. No me había puesto a pensar de esa manera. Lo vas a tener que supervisar. Qué buena idea, sí. No. Sí, no, pero qué buena idea. Tengo que supervisar a mi nieto. No, sos abuela. Bueno. Una abuela con herramientas. Que sí, que claramente se puede usar, pero no está funcionando. Pero no como acompañante. A lo que quería decir que ayuda bastante. Ayuda, sí, por eso, las herramientas, por supuesto que las. Bueno, yo lo que digo cuando damos, por ejemplo, el módulo de constitución subjetiva, porque enseguida empiezan las preguntas. Entonces, el psicótico es psicótico porque la madre, porque el padre, porque la función. Bueno, en realidad es verdad que uno extrae conocimiento para pensarlo en relación a lo suyo o a alguien de la familia, de los amigos. Practicamos todo. Pasamos por los distintos tipos de neurosis, qué sé yo. Pero bueno, son cosas que se dan inconscientemente. Entonces, bueno, necesitamos explicarlas de ese modo, pero en realidad, y es verdad que uno puede tomar herramientas para un vínculo, bueno, no es ni que está funcionando como psicoanalista ni que está funcionando como acompañante terapéutico. Se extrajo algo del psicoanálisis para, no sé, para operar de un modo mejor vincularmente, pero bueno, no es que ocupa una función específica. Yo me animo a preguntar, no estoy trabajando actualmente, hace unos 3-4 años empecé a hacer yoga y empecé a escuchar herramientas de psicología transpersonal, las herramientas de Oriente, y es algo que perdón si estoy fuera de lugar, ¿no? Pero y hablando de herramientas, y siempre se me viene a la mente qué lindo sería poder tratar de llegar a un paciente, porque lo he practicado, lo he sentido en el cuerpo, como esa herramienta ayuda para aliviar determinados síntomas. Entonces empiezo a escuchar un poco empiezo a practicarlo, empiezo a meterme un poco, empiezo a escuchar de psicología transpersonal, y todo ese mundo de Oriente, y siempre se me viene a la mente pensar cómo
podría ser una herramienta, y si me pongo a pensar en el rol de acompañante terapéutico, qué lindo sería esa herramienta del yoga y de la percepción, para jugar un poco. No hablo de la supervisión, y hablo de ponerme a pensar en el acting de acompañar, de jugar un poco con esa otra persona, por ejemplo, con una herramienta como el yoga, ¿no? Y esas otras cuestiones. ¿Cómo estaría visto? Me pregunto si sería ético o no este tema. ¿Te puedo contestar algo? Vamos a ver. Qué buena pregunta. Yo tengo de aquí, punto de vista, puede ser que puedan opinar ellas, pero, a ver, en primer lugar, alguien que piensa desde el psicoanálisis, lo primero que tiene que perder es los prejuicios, ¿sí? O sea, si vos tenés un prejuicio, si no, porque el yoga no sirve, o porque esto no sirve, o porque el otro esto, por el otro, uno, lo primero que tiene son los prejuicios. Entonces vos tenés que pensar, para todos no, es el caso por caso. Es lo que yo trataba de transmitir recién. Si vos me decís, porque yo tengo algunas herramientas de yoga, de esto, de lo transpersonal, lo que sea, pero lo voy a aplicar a todos los pacientes, ahí sonaste, porque si vos crees que eso es universal y es para todos, no, pero te podrás servir en uno y en 10 no, y entonces estaría como aprendiz de grupo, ¿viste? Veo a ver si anda o no anda y después veo, o sea, no sería ético desde ese punto de vista. Ahora, que vos me digas que en determinado paciente, determinada técnica que vos sabés se pueda utilizar, y que esa técnica que se puede utilizar te va a dar un resultado que vos lo vas a poder leer después, ¿sí? Entonces, si yo en este paciente utilicé, por ejemplo, una vez nos comentaba una psicoanalista en el hospital Borda, en Buenos Aires. Estaba esta psicoanalista observando un caso clínico, un paciente, en un pabellón, que era un paciente psicótico, se había desbordado. Era un tipo que medía 1,90 m, una espalda así, y sabía karate, y se había puesto recontra loco, ¿sí? Y empezó a romper todo lo que estaba en la cuadra. Había como cofres y camas, y tipo empezó a romper los colchones, romper los vidrios, se había lastimado las manos, rompiendo los vidrios de los cofres, estaba imparable. Los enfermeros agarraron, cerraron la puerta y dijeron, los cofres de donde se guarda la ropa. Claro, claro, la pasantía de una ropa de Moyano y del borde, y le llamaban cofre a donde se guardaba la ropa. Bueno, y tenían cierto... Claro, los lockers, en esa época no se usaba ni nada. Claro, está bien, esta aclaración. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este paciente, los enfermeros cierran las puertas y dicen, vamos a creer que se te pase porque nadie se va a acercarse. Una psiquiatra, jovencita, recién recibida, 1,50 m, 45 kilos mojada. Ay, no seas malo. No, pero de verdad, más o menos para describir la situación, funciona. Dice, ábrame la puerta y yo lo freno en 1 minuto. Entonces la miraban, ¿no? Vos estás totalmente loca, dice, sos muy joven para suicidarte, dejate de correr, bueno, no sé qué te digo, le apuesto algo, decía, ahora me la puerta, yo lo freno. Digo por lo oriental, ¿no? Entonces, bueno, los convence a los enfermeros que estaban ahí, y dice, bueno, dice, yo llevo el matafuego, con mucho el tiro con el matafuego, dice, esta la va a matar. Entonces, la chica, la psiquiatra estaba caminando, y cuando estaba a una determinada distancia del paciente, le hace un kata de karate, hablando de oriental, ¿no? El kata implica una cierta regla, ¿no? No es un saludo, es como decir, bueno, no sé. Una coreografía de karate, claro. Cuando uno tiene el cinturón verde, tiene que hacer el kata 1. Cuando tiene el cinturón, no sé, anaranjado, el kata 4. Entonces, se siente como un no sé qué le hace. Y
y cuando se para más o menos a una cierta distancia, le hace el catarro, ¿sí? Entonces el paciente que estaba como loco se para así, ¿no? Tipo, sí, y le hace el saludo oriental, ella también le hace el saludo oriental, y le dice, bueno, Juancito, dice, tranquilo, está todo bien, ya pasó, dice, vamos al office, dice, mira, el loco está todo lastimado, vamos a hacer el enfermero que te cure, está todo lastimado, vamos a tomar un cafecito al office. Es decir, del delirio absoluto, aplicando una técnica, como decir en este caso, no sé si tan personal o yoga, karate, no importa qué, pero sirvió al punto de poder sacar del delirio a un tipo que estaba realmente loco, ¿sí? Y sin darle una gota de alopidol. Uno dice, ahora, ¿podés hacer eso con todos los pacientes? No. O sea, y lo pudo hacer ella porque sabía el kata de karate, o sea, yo no lo puedo hacer porque no tengo ni idea. ¿Se entiende lo que digo? Está buena tu pregunta, pero no sé si ustedes quieren por ahí. No, yo lo que pensaba es que me parece propicio para generar un espacio de oferta, porque muchos acompañantes andan con sus acompañados sin encontrar un lugar de inserción, porque no les gusta una cosa o lo común. Entonces me parece que podría ser una oferta desde el espacio de un taller o desde un grupo, pero una oferta abierta a que un acompañante terapéutico con la escucha de la singularidad del caso de la que hablamos, bueno, a veces un acompañante puede, esto de, ¿pensaste alguna vez en, no sé, hacer meditación? Vamos a probar cómo es. O sea, muchas veces no es tan fácil escuchar el deseo del paciente. Bueno, hay pacientes que probablemente lo disfruten. Me acuerdo el caso de Paula López, que es un paciente muy crónico, y bueno, que le gustaba lo oriental y iba a meditación. El problema es que no sabía cómo conducirse en lo social. Entonces, Paula le terminó diciendo, ¿sabes por qué la gente no se acerca a vos? No, porque no te bañás, porque tenés color. Entonces, bueno, nada, eso te digo, una de las funciones del acompañante de reinvestir eso básico que uno se da cuenta. Es el paciente, el famoso paciente de los diablos, que siempre contamos en el caso de que ella le enseñó a cocinar. Bueno, hoy ese paciente sigue yendo solo en bici a un espacio de meditación, de yoga. Pero bueno, digo, desde lo terapéutico tendría que ser un acompañante que acompaña a alguien que en su singularidad de escucha esta inclinación, intriga, entusiasmo por algo de participar en un taller. Desde ahí lo bañaría yo. No como intervención individual, porque si no uno está ahí educando. Entonces, como a mí me gusta el vóley, todos mis pacientes van a jugar al vóley. Al que le guste la mente de todo manera. Se me ocurre quizás como invitación, como si fuera a un caminar, un paciente, por ejemplo, ¿no? Si tuvo un paciente adulto que he visitado, que le gusta ir a caminar y compartir algo desde lo físico, y ese espacio justo da lugar para... Sí, pero es un espacio peligroso, sobre todo para pacientes psicóticos. Un espacio peligroso, sí, porque puede disparar delirios, alucinaciones, es decir, cuando uno tiene que meditar, yo sé muy poco de meditación, pero entiendo que uno tiene que ponerse en suspenso el tema del pensamiento, de la mirada, y bueno, un paciente psicótico estabilizado se puede desestabilizar, puede ser peligroso. Sí, que cierra la idea por ahí. Una vez en Rosario, ella dijo, si sirve. Me acuerdo del doctor Pellegrini que dijo que servía todo lo que al otro lo aliviaba. Que cualquier cosa. Es así. O sea, por ahí a uno le va a servir todo el yoga, a otro, todo lo que al otro le alivie, lo angustia. Sí, yo estaba pensando, como para sumar un poco a esta idea, que me parece interesante, que uno trabaja
Y el instrumento de trabajo es uno también, el vínculo. Hablamos del vínculo, pero ahí uno se pone en juego. Esto que decimos todo el tiempo, poner el cuerpo, poner el cuerpo, poner el cuerpo. ¿Qué es poner el cuerpo? Es estar en este vínculo, en esta transferencia. Y uno, ahí usa herramientas propias también, que puede ser yoga, puede ser la profesión que uno tenga aparte. Por supuesto que yo como acompañante utilizaba mucho de la psicología porque era lo que conocía, pero también tenía que ir a buscar a otros lados. A veces mis herramientas no son las propicias para ese paciente. Entonces, por ahí me puede servir algo que yo conozca, no sé, si sé bailar y me encanta bailar y puede ser algo que esté bueno con este paciente, lo puedo hacer, y si no, tendré que ir a buscar otras herramientas. Que ahí es donde uno tiene que revisar y donde se juega mucho lo ético y el deseo, el que circule el deseo, que circule a ver qué hay ahí. Por ahí mi deseo es de la bailarina del Colón, y por ahí el paciente quiere saber, no sé, terminamos así. Si no ajustamos a los pacientes a nuestra subjetividad. Sí, por supuesto que uno puede dar lo que tiene también, ¿no? Algunas veces alcanza por un tiempo, pero siempre hay que ir a buscar más. Siempre hay que seguir buscando. Esto no es que sean expertos en todo, sino que puedan ir buscando con el paciente, en ese vínculo, qué es lo que puede interesar, qué es lo que puede aliviar el sufrimiento, qué es lo que puede socializar. Ahí vamos a las funciones del acompañante, pero siempre ir buscando qué se puede hacer, qué hay ahí, que puede ser infinito, porque la verdad que las intervenciones que podemos hacer... Sí, pero además va a tener que ver con lo que uno escucha en el discurso del paciente. A veces con lo que ellos incluyendo un paciente psicótico con delirio. Si uno trabaja con eso, eso es lo que baliza el trabajo del acompañante, el discurso del paciente. Las intrigas, lo que le entusiasma, lo que le gusta, lo que no. A mí me ha tocado, yo soy dama de compañía, no acompañante terapéutica. Me tocó, bueno, me tocó estar con una abuela que cumplió 97, está impecable. Ahora ya se pierde, pero es lógico por la edad. En vacaciones de invierno, 2 hijas ahí mismo me contactaron para que me haga cargo de su mamá por 15 días porque se iban de vacaciones. Una está impecable de la cabeza y la otra se perdía. Entonces yo le digo, primero, sin saber nada, ¿qué le gusta a tu mamá? Y no, mi mamá es difícil, no te va a hablar mucho. Bueno, ¿de qué me disfrazo? Bueno. Y a la otra chica le pregunté, ¿a tu mamá qué le gusta? No, mamá está todo bien. ¿Qué le gusta? ¿Pero qué le gusta hacer? A mamá le gusta la tienda. Entonces, estaba con una abuela, me pasaba a otra, me podía jugar a las cartas, a la generala, buenísima jugando. Se asociaban, no, tenían otras abuelas también a hacer el grupito, viste, de 2 y 2. Y bueno, la llevé muy bien. Y con la otra abuela, claro, más solitaria, es como que le gustaba, era coqueta. Bueno, ¿qué te parece si esta vez nos pintamos las uñas, nos maquillamos? Ah, estaba feliz. Llama a la hija y dice, ¿cómo está con mamá? Dice, yo estoy preocupada. Dice, por mí no te preocupes porque mi amiga nueva es excelente. Y le daba charla, porque mi amiga me pintó las uñas. Entonces, bueno, los familiares, pero ahí es lo que hablábamos recién. Tuviste una intervención como acompañante sin ser acompañante. Sin ser acompañante. Es decir, las damas de compañía, ¿de qué se aseguran? De que no se ahoguen, de que no se electrocuten. Exactamente. O sea, se aseguran de que yo estaba en un hogar de abuelas. Entonces, claro, bueno, ¿qué te parece si hoy tomamos mates, hacemos esto? Chochas. Después no me querían dejar. Pero bueno, cada ya volvieron sus familias y yo me quedé con la mía, 97, es buenísima. Excelente. Pero bueno, son casos diferentes y sin saber, apliqué lo primero que se me ocurrió, bueno, ¿qué le gusta? Para más o menos llevarlo. Sí, lo que pasa es que si uno no sabe qué es lo que le gusta a la persona, es muy, muy difícil. Es difícil. Lo primero que uno tiene que hacer, o sea, lo que hago, ¿no? Yo trabajo junto también como acompañante, no como acompañante, sino como
cuidadora. Hace ya rato. Una hace 4 años que estoy con ella. Bueno, esta persona me dijeron que era bastante difícil. Entonces, obviamente tenía que hacer lo que hiciste, ¿no? Preguntar qué le gustaba, jugar a las cartas. Le digo, bueno, a mí me gusta de qué jugas, a qué juega le pregunté, ¿no? Me dice, juego a la canasta. Yo sabía jugar a todo, no juego a la canasta, menos a la canasta. Siempre había escuchado la canasta, pero no tenía ni idea de lo que era. Yo no sé, en mi cabeza decía, tirar una canasta y tirar, cortar cosas, no, nada que ver. Y bueno, te digo, si usted me enseña, yo aprendo rápido. Me enseñó, me ganó, porque me hacía trampa, hasta que aprendí. Hasta que aprendí, empecé a ganar. Hablando de acompañamientos, ojo, porque no solo alcanza con preguntarle a la familia que le gusta. Lo que a nosotros como acompañantes nos valida es el discurso del paciente. Exacto. Yo lo voy a ocupar, lo voy a entretener. Yo me fui, o sea, tengo una capacitación para cuidado de adulto, que era muy básico, pero dentro de eso me capacitaron bien de que nosotros tenemos que prestar atención a la persona que estamos cuidando, no a los familiares, o que digan los familiares. Porque con los familiares yo le veo un vínculo diferente que con la persona de afuera. Entonces, el que viene de afuera no se tiene que basar en lo que dice la familia, ¿no? En lo que dice el cuidado, ¿no? Así que bueno, con ella le pregunté si le gustaba la música, me dijo que no. Y tengo otra señora que cuido, que a ella sí le gusta la música, no le gusta jugar a las cartas. Claro. Entonces, y cada lugar que voy me tengo que adaptar a ellas. Me voy adaptando a ellas porque no puedo hacer que la que no le guste jugar a las cartas juegue a las cartas y la que no le gusta jugar a las cartas. Yo quería poner un tema me ha surgido como enfrentándome a la realidad que tiene que ver con el accionar ético, y es que en todos estos espacios que se han ganado, y que ha ganado la ley de discapacidad y todo lo demás, como me enfrenté a la realidad de decir, se van ganando espacios, se van ganando profesionales, el equipo se hace más complejo, más grande, más lindo desde lo discursivo, pero en las diferentes, cómo terminamos sucumbiendo muchas veces, o el equipo profesional, la estructura, a los tiempos administrativos, a los tiempos de funcionalidad, de firma, y cómo a veces, vos decís, hoy entré a trabajar en determinado lugar que tiene un equipo espectacular, que no se terminan haciendo intervenciones que realmente, porque a veces ni siquiera poniéndome en el lugar de una conducta no ética, sino de una cuestión de está para firmar y para hacer esto, y nosotros mismos en ese lugar, entregar un informe acá, hace esto, y cómo después eso riñe la ética, es decir, darle tiempo y poder aprovechar los recursos que realmente en teoría están al servicio. Y lo vi también a veces como los tiempos reales, por ejemplo, en un jardín propio de la misma institución, tanto el personal administrativo, desde la dirección y todo lo demás, avalados por los tiempos educativos del jardín y la permeabilidad y la apertura que el jardín permite, porque no regla en un montón de cuestiones, puede trabajar mucho mejor y pasar a la primaria a la misma institución, y es un cambio hasta el día de la noche, porque toda esta regla, toda esta estructura y todo lo demás pierde a todos esos profesionales, que es un equipo espectacular, pero que en realidad después, en la práctica, se complica, ¿no? O no aportan lo que debería aportar. Y digo, a veces trabajan en otro lugar que no tiene todas esas herramientas y fluye desde otro lado la cuestión. Sí, ese es el desafío, ¿no?, que tiene el acompañante, trabajar con distintos sistemas, con distintos tiempos, con distintas familias. Es decir, son dificultades propias del sistema, del país en el que vivimos. Y la verdad es que si uno se queda como anclado ahí en la encrucijada, a la espera de que el director del hospital, la directora de la escuela, la inspectora, la familia, bueno, no hacemos nada. Hay que trabajar con las dificultades. Por eso también está bueno el espacio de la supervisión, porque a veces uno se frustra mucho, genera mucha ansiedad, mucha angustia. Bueno, parece que es importante que el acompañante sepa de que
los casos clínicos, no siempre, que esta intervención que contó Carlos, la hizo a la psiquiatra esa y le salió bien. ¿Sabes cuántas que salieron mal? Salen mal. O sea, es muy frustrante muchas veces el trabajo, no por el paciente, sino por el contexto. Esto que decís, la obra social, la directora de la escuela, el equipo, a veces por mala intención, a veces por ignorancia, a veces porque nos excede el sistema, qué sé yo. Es verdad que no es fácil el trabajo. Sí, y a veces creo que lo administrativo es una variable más y que es algo que existe y de lo que no nos podemos salir, pero que eso no tiene que poner en juego nuestras intervenciones desde lo ético. Si yo tengo 1 hora o tengo 5, voy a adaptarme a ese tiempo y a esa burocracia y a ese tema administrativo, pero no voy a dejar de hacer esta lectura y de hacer lo mejor que pueda en relación a este caso, a esta situación y con estos materiales. A veces sí, entramos a instituciones que pueden desplegar muchísimo desde lo económico y que podemos tener plastilina, plasticola de colores, brillantina, lo que quieran, y en otras instituciones no tenemos nada. Tenemos solo lo que hay. Y con eso, un poco, uno tiene que hacer. Un poco no, uno tiene que hacer con eso que hay. No significa que todo el tiempo sea una intervención constante también, porque si no parece que en 1 hora o en 4 estamos todo el tiempo interviniendo. Y son momentos. A veces podemos hacer grandes intervenciones en casos que trabajemos 1 hora, y a veces podemos hacer grandes intervenciones en casos que tengamos más tiempo. Creo que es una variable más que no tendría que poner en juego nuestra ética. Quizás sí nos frustre mucho, porque es una realidad que trabajamos en un sistema y que por más que uno sea el mejor psicoanalista del mundo, no podemos salir de lo burocrático y de que hay un tiempo y de que los tiempos tienen que ver con el sistema. Uno no puede, no hace trabajo terapéutico ideal, porque eso no existe en realidad. Tenemos que por ahí pensar cómo adaptarnos con esto que hay, por la manera. Las limitaciones y no tomar el caso. Quizás. También es otra variable. Se va a solucionar el día también que no salga la ley, porque hoy por hoy vas a la obra social y te aprueban por maestra de apoyo o por cuidador según categoría. Sí, y ahí va a haber otras cosas con las que vamos a Probablemente esa es una linda ilusión. tenemos la ilusión de que se va a terminar todo y va a empezar otra cosa, porque no es que no va a haber reglas, va a haber otras cosas. Y además, la ley Charatán, por ejemplo, hablamos de la ley de discapacidad, la ley de salud mental, y la ley de salud mental que es del año 2010, se promulgó en el año 2013, estamos hablando de casi 10 años, y de pronto decimos, no hay más manicomios. Un amigo tiene un hijo internado en el hospital Pena, ¿sí? Y el hospital Pena dice, nosotros no lo podemos contener acá, porque claro, pero no tiene sistema manicomial. Lo tienen 3 días en la guardia, hace un intento de suicidio, no hay psicólogo que lo pueda contener, no hay psiquiatra que lo pueda contener, le dan una pastilla, le dicen a los padres que lo tienen que estar acompañando en el hospital Pena todo el tiempo, porque claro, no hay sistema de manicomial, entonces tienen que ir los padres a acompañarlo todo el tiempo, los padres trabajan. ¿Y qué hizo la ley de salud mental? En 10 años o 13 años desde que se promulgó, digamos, esa plata que el Ministerio de Salud, digamos, no le dedicó al manicomio, en algún momento, por ejemplo, fue a las ONG, como puede ser la Sociedad de Acompañamiento Terapéutico, entre otras, ¿no? Decirle, bueno, vamos a destinar un dinero para que el Hospital Pena llame a la ONG y le ponga un acompañamiento terapéutico al paciente psicótico que no. ¿Sí? ¿Dónde está esa plata? ¿Para qué sirvió la ley de salud mental? Es una mentira, o sea, de alguna manera decimos, ley de salud mental, pero no la aplicamos. O sea que hoy tenemos un paciente psicótico desbordado y que lo ayude Dios. ¿Sí? Entonces estamos, o sea, peleamos permanentemente, vos decís la ley de acompañamiento terapéutico, ojalá estamos haciendo una fuerza terrible para que salga. Pero el tema es decir, no termina ahí. Después nos vamos a tener que meter a otra cosa. Claro, pero bueno. O convivir. Con eso convivimos permanentemente en salud. No hay que bajar los brazos. Bueno, chicos, gracias.
a la escuela. Y aquí estamos. Rico todos.